Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. El programa de hoy lo vamos a orientar un poco a un invitado especial que ha llegado de Portugal, medio de ambos lados de las orillas, porque también reside mitad de año en Río de Janeiro. Y vamos a hablar un poquito sobre el tema de los movimientos nacionales en Europa, ¿no? Cómo se está dando hoy en día, cómo es todo esto que está gestando. También es un experto en Jacques Maurras, y ha trabajado uno de los perfiles más importantes que tiene que ver con los marrusianos en Olivera Salazar. Publicó un libro, que creo que lo tenemos en pantalla, justamente uno de los perfiles, ahí tenemos, y va a dar una conferencia el sábado próximo, bueno, ya va a haber pasado este sábado, el sábado pasado, de una conferencia en la Sala de Representantes, Perú 272, en la Manzana de las Luces, cuyo presentador va a ser también el profesor Antonio Caponeto, y va a hablar sobre el pensamiento y acción política de marrusianos, ¿no? Así que en eso está. Para mí es un gusto presentarlo a Marcos Piño de Escobar. Gracias, Marcos, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Un placer, Marcos. Quiero aclarar que Piño de Escobar es escritor, es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, tiene un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de George Washington, es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Río de Janeiro y ha escrito este libro, ¿no? Los perfiles de marrusianos de Olivera Salazar. También es investigador, ha trabajado en temas relacionados con la contrarrevolución y particularmente en todo lo que son los temas del tradicionalismo. Ha escrito cientos de artículos y numerosos escritos para diferentes diarios y revistas, tanto en Portugal como en otros medios extranjeros. Antes de ir de lleno contigo, nosotros tenemos que hacer un gran mangazo a todos los que nos siguen, así que si a usted le gusta lo que hacemos en TLB1, por favor ingrese a través de nuestra página, va a encontrar Ayúdenos a Crecer. Por supuesto que agradecemos enormemente a todos los que nos han colaborado hasta ahora, que tiene un menú de opciones en las cuales puede colaborar con el canal, que desde ya es siempre bienvenido y por supuesto súper agradecidos en todos los que nos han venido colaborando hasta ahora. Ha sido muy generoso, muy pocos, pero los pocos han sido muy generosos. También nos invitamos a que visiten nuestra página del CEPA. Vean esto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bien, ya saben, los que quieran pueden hacerlo a través de CEPA. Es una forma de ayudar también colateralmente y pagarle el favor aprendiendo algo. También, si usted quiere recibir todos los programas automáticamente por correo electrónico, usted ingresando en la página de YouTube va a encontrar cuando se suscribe o en las suscripciones una pequeña campanita. Puede estar ahí abajo, puede estar arriba, no sé exacto bien. Algunos en los suscriptores tiene una campanita. En esa campanita, si usted la activa haciendo clic encima, va a recibir automáticamente mensajes de todos los programas que estamos realizando en TLB1 y le van a llegar seguramente por correo electrónico que está registrado en YouTube. Así que bueno, ya saben, los esperamos que todos activen esa campanita y tengamos esos 60.000 suscriptores, pues ya superamos 60.000 suscriptores de este canal, así que estamos muy contentos. Y más de 15 millones de visitas. Fantástico. No es poca cosa. No es poca cosa. Deberíamos tener 5 millones. Es decir, 50 millones. Pero bueno, ya llegará. Ya llegará. Marcos, qué placer tenerte en el programa. Igualmente. Y aparte, porque sé un hombre muy valioso, muy pensante y un gran analista así de las relaciones y de la política internacional. Sé que te has dedicado a Maurras y me gustaría que se cumplen 150 años, vas a hacerle un reconocimiento, llamémoslo en una conferencia. Has escrito también el libro. ¿Qué simbolizaría Maurras? Bueno, de Maurras podríamos hablar
horas y horas y horas y elegir, no sé, varios puntos sobre él. ¿Cuáles son los puntos que más destacarías en Morras? Bueno, yo los tengo reservados para la conferencia. Bueno, pero esto va a salir por después. supuesto. Esto va a salir ser después. un adelanto. Va a ser un adelanto. Realmente hay un montón de cosas que se puede decir de Maurras. Las primeras que me vienen a mente, por ejemplo ahora, sería decir que Maurras logra hacer una cosa realmente extraordinaria. Es que Maurras, yo diría, la primera cosa es que él quiebra el monopolio de la inteligencia, entre comillas, detenido por la revolución. A mí no me gustan las etiquetas, sobre todo en los días de hoy. Vivimos una tremenda guerra semántica y se podría decir que Maurras, un poco como hizo otro gran pensador y que Maurras consideraba el padre del nacionalismo francés, que fue Maurice Barrès. Barrès, por ejemplo, el nacionalismo, nosotros podemos encontrar varias definiciones y varios tipos de nacionalismo, pero estoy pensando acá en el nacionalismo generado por la Revolución Francesa, que es un nacionalismo jacobino. Y ellos tenían como que un monopolio con su diosa razón y en contrapunto a la tradición, a la monarquía tradicional, a la doctrina católica y a todo lo que teníamos de filosofía en la Edad Media. Ellos la veían como obscurantismo, como atraso, y ellos sí tenían el monopolio de la razón. Entonces lo que hace Maurras me parece muy, muy importante. Yo diría la primera cosa es que, como tú sabes, los primeros autores o pensadores contrarrevolucionarios hacían la crítica de la revolución desde la religión, hacían una crítica más bien teológica. Y Maurras va a dar el combate en el campo de la razón. Y no es simplemente una quiebra del monopolio de la revolución, o si se quiere, para utilizar un término moderno que tampoco me gusta, digamos, el monopolio que tenía la izquierda de la inteligencia. Y los demás eran los obscurantistas. Bueno, Maurras viene a quebrar este monopolio, no de una forma discreta, pero como un terremoto. Ya con eso me parece que Maurras tiene un lugar de privilegio en la historia de las ideas políticas, de la filosofía política. Otra cosa también que me parece muy importante, así como muy, muy introductorio, es que toda la justificación de la monarquía tradicional era hecha en aquel entonces, en los primeros momentos después de la Revolución en Francia, desde el punto de vista teológico o religioso o desde el sentimiento. Y Maurras no utiliza ni uno ni otro, va por la razón. Y después él concluye en la monarquía tradicional como un teorema matemático, ¿no? Algo así. Después podemos decir un montón de otras cosas, por ejemplo. Toda la reflexión de Maurras es fundada en lo real, en la realidad. O sea, no era ideológico. Claro. Porque la ideología, y me parece interesante mencionarlo en la Argentina y sobre todo en los últimos años, se utilizó mucho una expresión acá que es el relato. Sí. ¿No? Y en resumidas cuentas se puede decir que la ideología o las ideologías serían un relato, sería una forma de cómo uno ve la realidad. Y lo que hacía Maurras era ir a lo real, a la realidad concreta de la vida individual y colectiva. Entonces no era ideológico. Claro. Es un punto que me parece también fundamental. Y podemos seguir hablando. El orden como inicio de su reflexión, la búsqueda del orden, la restauración del orden,
orden como hija de la autoridad. A partir de 3 o 4 puntos podemos seguir hablando de Mojas, de toda su contribución. Hay un montón de otras cosas, ¿no? Cuando hablabas de la razón, ¿no? Nosotros cuando escuchamos la razón a veces nos da un poquito de miedo, porque generalmente el iluminismo, ¿no? Toda esta movida europea que venía sobre América, especialmente la diosa razón, y la razón a veces atenta contra determinadas estructuras de valores, ¿no es cierto? Porque en la razón entra como un universalismo, ¿no es cierto? Y eso nos da un poquito de miedo. Cuando habla de la razón en sí, ¿cómo lo podías interpretar en sí, de la razón? La razón en Mojas, y bueno, y es cierto que Mojas es influenciado por Comte, es influenciado por el positivismo. Si yo puedo agregar 2 cosas, una sería que yo diría que el positivismo que influencia a Mojas, yo creo que es mucho más como un método de análisis que propiamente una filosofía completa, una visión de la vida y de las cosas. Sería más un método, sí. Y después podemos hablar del método mojasiano de análisis, que es el empirismo organizador, etc. Pero la razón en Mojas no era una razón distinta o en contradicción con la fe, porque acuérdate que para Mojas la Iglesia Católica o la religión católica, el catolicismo era un fundamento de Francia, era estructural a la nacionalidad francesa, y existía una convergencia, aunque Mojas partiera de un agnosticismo, que fue lo que marcó su juventud y su edad adulta, que después se convierte, hay que decirlo, Mojas se convierte, y realmente hay páginas muy lindas de su conversión. Era una razón moderada, no era una razón exagerada, ni siquiera una razón fanática como de los jacobinos. Claro. Para nada, ¿no? Y con relación al orden, ¿cuál era? ¿Que era una obsesión por el orden? Una obsesión, no, yo no diría una obsesión, porque Mojas entendía, Mojas entendía perfectamente, porque hay una otra particularidad de Mojas, es que cuando uno escucha el nombre de Mojas, piensa inmediatamente en el filósofo político, en el doctrinario de la monarquía tradicional, del teórico de la contrarrevolución. Es cierto, pero el interés fundamental y primero en su reflexión es literario, es poético, es del arte, porque Mojas hace en su juventud un viaje muy importante a Grecia y para escribir sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Y él se fascina, se enamora ya era un latinista, un helenista, como un buen provenzal, ¿no? Francés. Claro, claro. Se veía como griego, se veía como romano, ¿no? Roma, heredera de la Grecia clásica. Y él se fascina con la arquitectura clásica griega, donde él ve un orden, una proporción, donde él ve jerarquía, donde él ve autoridad, donde él ve un orden, que para él es lo más perfecto que puede existir. A partir de ahí, y de su preocupación, su búsqueda del orden, de la belleza, de la unidad, él traslada esa reflexión a la política. Primero al nivel local o provincial. Mojas estaba muy integrado en una, ¿cómo puedo decir?, en darle una otra vida a Provenza, con su lengua, la Languedoc, y su gran poeta, por ejemplo, que era Mistral, y todo lo que era un movimiento que se llamaba el Félibrige, que era un movimiento de refuerzo de la lengua local, de las costumbres, de la poesía,
Pero todo eso a nivel local, y después Maurras empieza a partir de ahí a ver que esto lograría un desarrollo fantástico dentro de Francia, como parte de Francia. Llega entonces al nacionalismo, un poco llevado por Barrès, que yo mencioné anteriormente, ¿no? La única cosa entre los dos es que Maurras le tenía una gran admiración a Barrès como padre del nacionalismo, y que hace la transición de un nacionalismo jacobino a un nacionalismo que nosotros podemos entender hoy en día, ¿no? Y la única cosa que Maurras no logró hacer con Barrès fue convertirlo a la monarquía tradicional. Pero lo demás estamos de acuerdo. Y Oliveira Salazar, vos decís que Oliveira Salazar hay como una utilización o una forma de adoptar cosas de Maurras dentro del orden de lo que significa el gobierno de Oliveira de Salazar. Fue una gran influencia en la formación de Salazar. Fue realmente una influencia muy importante, yo diría tal vez la más importante. Porque en mi investigación yo pude identificar varios puntos donde la coincidencia no era simplemente en la esencia, pero también en la forma, muchas veces, de cómo ecuacionar los problemas. Mi trabajo no fue muy fácil porque yo tuve que trabajar mucho las fuentes primarias, y en lo que concierne a Salazar hay muy pocas referencias a la influencia de Maurras. En cambio, en Maurras hay una buena cantidad, y también en el periódico de la Acción Francesa, referencias a Salazar y a la experiencia portuguesa como uno de los más esclarecidos discípulos, donde los principios o las ideas maurrasianas fueran aplicadas en la realidad concreta. Porque también es una cosa muy importante, Maurras era un hombre de pensamiento, nunca estuvo en el gobierno, nunca estuvo en la práctica política, nunca tuvo la oportunidad de estar ahí. Y Salazar, que era hombre de pensamiento llamado a la acción, tuvo que poner en práctica dentro de la realidad portuguesa, de lo que había en aquel momento. Entonces fue mucho una arquitectura del posible también. Eso es común en Europa, retomar de diferentes personajes, diferentes países para un lineamiento político local. Yo diría que antes era más común. Hoy en día está todo muy estandarizado, globalizado, sin identidad. Yo te diría que hay como que una receta única, ¿no? Aplicada y aplicable a distintos pueblos. Yo creo que antes existía mucho más, y eso también es una característica del pensamiento maurrasiano y salazariano, que se debe encontrar. Por ejemplo, hablábamos hace poco del empirismo organizador de Maurras, porque Maurras nunca quiso, a Maurras no le gustaba, y a Salazar tampoco, el tema de hacer una doctrina universal aplicable a todos los pueblos. Y yo creo que es lo que nosotros vivimos hoy en día, una receta única, ¿no? Claro. Que tiene que ser así. No, cada pueblo tiene que buscar en su historia, en su experiencia, en su idiosincrasia, buscar los elementos que justificaron o que estaban en la base de los momentos de apogeo, en los momentos de auge, y empezar por ahí. O sea, básicamente que cada pueblo debería tener un gobierno o una forma de gobierno de acuerdo con sus raíces, con su historia, con sus tradiciones, con sus costumbres. Era esa la idea que existía antes, yo te diría. Ahora, son todos contemporáneos de una Europa entre el jolgorio, el crecimiento y la guerra, ¿no? Y enfrentan diferentes épocas. Ese nacionalismo, ¿cómo encajaba
digamos, se sentía más identificado a Alemania, se sentía identificado a Portugal, se sentía identificado a Italia. ¿Cómo encajaba ese nacionalismo concreto Moraes? Y si los otros contemporáneos utilizaron de Moraes como Salazar lo hizo. El nacionalismo de Moraes era un nacionalismo francés, específico a la realidad de Francia. Moraes había, a través de su empirismo organizador, de su forma de analizar, también es interesante porque en realidad el empirismo organizador que es asociado a Moraes, en realidad tiene un origen literario, en la crítica literaria de un gran crítico del siglo XIX que se llamaba Sainte-Beuve. Sainte-Beuve desarrolló para su crítica literaria el empirismo organizador, que básicamente sería despojarse de todo, de cualquier opinión, prejuicio, influencia, y ver simplemente los hechos cómo estaban, qué movía al autor, qué movía el autor de un libro, de un cuento, de un romance o de la poesía. ¿Qué eran los factores que estaban ahí? Despojarse de todo prejuicio. Y Moraes lo adaptó a la política. Entonces Moraes lo que hacía era, no sé si existe la expresión, una varredura, un scanning, ¿no? Sí, de la historia. Un análisis, un repaso. Un repaso por la historia, identificando qué características tenía el poder, el ejercicio del poder en aquel entonces. ¿Qué características sostenían la sociedad en aquel entonces? Y encontrar los momentos de apogeo y diferenciarlos de los momentos de crisis, de decadencia. Intentar encontrar ahí aplicando un método realmente empírico, encontrar constantes líneas de fuerza que podrían ser aplicados más tarde en otras circunstancias. El nacionalismo, entonces, moraesiano es un nacionalismo integral, como lo llamaba, porque respondía a todos los problemas de la sociedad francesa. ¿Y qué era el nacionalismo integral moraesiano? Era la monarquía tradicional, hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada. Y lo que decía Moraes, y que dijo Moraes, por ejemplo, a los hermanos Irazusta, argentinos, es que Moraes no pretendía, como después más tarde Salazar no pretendía, porque Salazar pensaba en Portugal, punto. Era que acá en la Argentina había que aplicar un empirismo organizador y encontrar una forma de gobierno, una forma de organización política acorde con las características del pueblo argentino y de su historia, y encontrar los momentos de apogeo para hacer el contrapunto a los momentos de crisis. El nacionalismo salazariano, si se puede decir, es un nacionalismo también que yo identificaría como un nacionalismo católico, ¿no? Porque Salazar entendía que el Estado, además de ser un ministro de Dios para el bien común, que me parece una definición fantástica, Moraes también entendía el Estado. Y hay una cosa curiosa, es que cuando uno piensa desde el pensamiento tradicional, el Estado es un artefacto de la modernidad, no de la tradición. Y tanto Moraes como Salazar tomaban el Estado como un dato. Bueno, ahí está. Ahora, hacían la crítica de una forma de Estado, el Estado demoliberal o Estado moderno. Y hacían una crítica demoledora. El nacionalismo portugués, salazariano, es un nacionalismo, para ponerlo en términos muy sencillos, un nacionalismo cristiano, un nacionalismo católico, muy tranquilo, que mira a Portugal, que no es para nada expansionista, que no es para nada... Es un nacionalismo que va a buscar en las raíces del alma portugués, o va a buscar en el alma portugués ciertos elementos constantes y que va a decidir en el gobierno
cualquier decisión bajo el punto de vista del interés nacional, del interés del agregado nacional, donde el interés del todo es superior al interés de las partes, ¿no? De los cuerpos que forman el ente nacional. También muy específico de Portugal. No, veo porque de repente hay características francesas, muy francesas, de ese nacionalismo muy profundo. Lo mismo lo tiene Alemania, Italia, Grecia, en fin. Hay ese orgullo nacional muy fuerte, pero en algunas oportunidades había como un común denominador que determinados por supuesto. temas y que repercute también en Argentina con el gobierno de Perón o la aparición de Perón después de la revolución del 3 de junio, coincidentemente, en 1943. Claro, es un nacionalismo, bueno, que es antiliberal. Es antiliberal. Humanista cristiano, se entiende las características del país, adopta una forma antimarxista, salva a la Argentina el marxismo, sí, ¿no? Que venía a galope acá, especialmente con las uniones obreras, o, ¿no es cierto?, la mayoría de todos los obreros que venían de España ya con ideas más revolucionarias, llamémosla, de izquierda. Entonces eso también entra, digamos, hay una simpatía entre los morragianos y, por ejemplo, el peronismo encuentra una similitud entre lo de Salazar, dentro de la misma filosofía hablo, ¿no? Yo creo que todo nacionalismo auténtico, sea portugués, español, francés, italiano, argentino, lo que sea, va a encontrar puntos de contacto muy importantes, ¿no? Nacionalismo auténtico, ¿no? Porque yo entiendo el nacionalismo y creo que en aquel entonces también se entendía así, aquel que va a buscar en lo más profundo del ser nacional, ¿no? Y que se va a manifestar en contra de todas las fuerzas de disolución del cuerpo nacional, ¿no? Entonces te preguntaba eso porque justamente se ha demonizado una política como la nacionalsocialista, se ha demonizado la política fascista italiana, se ha demonizado. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, lo español. Se ha demonizado al nacionalismo portugués del Estado Nuevo. Claro, no sé si sabes, pero en el preámbulo de la Constitución portuguesa que salió de la Revolución en el 74, dice claramente, el día 25 de abril de 1974, las Fuerzas Armadas representando los anhelos más profundos del pueblo portugués, mira vos, derrumbó al régimen fascista. Entonces, todo lo que viene después está criminalizado. Todo eso fue criminalizado. Y volviendo a los distintos nacionalismos, hay que entender que hay una parte específica de cada pueblo, en Alemania, en Italia, lo que sea, y después hay una parte común, de lucha común, en contra de la disolución, de las fuerzas de disolución, que vengan de un lado, que vengan del otro, ¿no? Claro. Yo creo que un nacionalista salazariano en aquel entonces estaría muy a gusto en la compañía de un nacionalista argentino o de un italiano, ninguna duda. Claro, habría cosas comunes. Claro. Me gustaría que toquemos el tema de hoy, cómo ves los nacionalismos europeos. En algunas oportunidades tuvimos conversaciones con algunos, especialmente corresponsales nuestros, chicos jóvenes que viven en París, en Alemania, en España, y hay otros viviendo en Italia, etcétera. Y a veces hacemos, ¿no es cierto?, algunos Skypes, hemos hecho uno nomás o dos por ahí, pero de todas maneras nos dan al estilo argentino ese olfato del nacionalismo de cada lugar o qué es lo que está pasando. Me gustaría que me dijeras, el nacionalismo hoy, vos dijiste, está licuado, o está globalizado o diluido en un mundo globalizado, ¿no? ¿Cómo podés reconocer los nacionalismos hoy
si hay alguno, porque todos parecen. Pero ¿sabes qué? Me lo vas a contestar después de este pequeño cortecito. Volvemos enseguida con Marcos Piño de Escobar. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos aquí en Contracara, en este segundo bloque, con Marcos Piño de Escobar, portugués, visitador aquí en la Argentina, que va a dar una serie de conferencias especialmente relacionados a Jacques Maurras, que se cumplen sus 150 años. Había quedado pendiente en el bloque anterior el tema de los movimientos nacionales, ¿no? Surgieron, pasamos toda la etapa socialdemócrata, pasamos la etapa, viste, todas las etapas que ha pasado Europa después de la guerra. Y ahora estamos viviendo como un resurgir de nacionalismo, no se hablan de nacionalismo. En realidad, no sé cómo interpretamos, porque como por acá pasó Perón, lo único que nos quedó de Perón es ese nacionalismo, o el nacionalismo católico, ¿no? Que es difícil, que tiene íconos, y de esos íconos es donde se resguarda su doctrina o su forma de nacionalismo. ¿Cómo ves en Europa esos grupos? En España, por ejemplo, se está dando, en Italia, en Francia, el Frente Nacional, en Alemania, en fin. Antes de contestarte, quería simplemente agregar una cosa respecto de Maurras, del nacionalismo maurrasiano. Por favor. Que una otra cosa, si tenemos que definir a Maurras en pocas palabras, es que Maurras hace la síntesis del nacionalismo y de la monarquía. Es una cosa muy importante. Es una otra obra por la cual se merece también un lugar de destaque. ¿Las identifica como común denominador? Sí, sí. Y es una discusión larguísima, porque si vas a hablar con un monárquico tradicionalista, por ejemplo, como nuestros amigos carlistas, nunca, jamás, nacionalismo una cosa, monarquía, pero bueno, sería si para no los Borbones, una otra discusión. Entramos en un brete. Pero bueno. Y dijiste hace poco una cosa, que el nacionalismo estaría un poco así como licuado. Yo creo que el nacionalismo, en todas sus formas, en Europa, está casi criminalizado. Ajá. Sea por vía legal, por vía ilegal, está casi como criminalizado. Uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado hace poco en Italia, sin especificar qué tipo de nacionalismo. La verdad es que el 70% de la gente, bueno, según las reglas de la democracia demoliberal, que es donde manda el número, ¿no? No quería nada con el sistema. O, por ejemplo, en Portugal, y después hicieron todo para torpedear, para que las dos grandes formaciones que tienen tendencia nacionalista, ¿no? Por lo menos en contra del sistema actual. Porque uno de los grandes problemas de hoy, como es la inmigración, el aborto, es un problema tremendo. La ideología de género, ¿no? Es un problema tremendo. Y lo que me llama la atención es la velocidad del cambio. Yo me acuerdo que cosas que llevaban una generación, 20 años, 25 años, ahora en un año. Sí, sí. Y es un problema gravísimo lo que pasa en Europa, que tampoco es un fenómeno de hace 2 años o 3, que los medios de comunicación pusieron así arriba, que es el tema de la inmigración-invasión, ¿no? Y hay autores franceses muy importantes
que ya tiene un término para eso, que es la sustitución, el reemplazo de la población autóctona en Europa. Es algo muy serio y, por otro lado, es incentivado, ¿no?, por un lado, y por otro está ayudando, por supuesto, una reacción nacionalista, ¿no? Y también por otros temas de corrupción, temas de destrucción de la identidad, pérdida de soberanía, moneda única, se habla, bueno, del euro, mucha gente está de acuerdo, pero otros no, porque se acabó la política monetaria, se termina con mucho de la soberanía, el 80-70% de las leyes son producidas en Bruselas, ¿no?, en la Unión Europea, y nosotros, y bueno, y después depende en Europa, si uno está en Portugal, si está en España, si está en Alemania, si está en Francia, se sienten los problemas en forma distinta. Por ejemplo, el Banco Central Europeo hace política para Alemania y Francia, claro, y no le importa nada si Portugal está en un ciclo económico, está más al frente o atrás en el ciclo. Claro. Y, por ejemplo, son varios problemas que están surgiendo y que permiten un renacimiento del nacionalismo como una reacción de la identidad de los pueblos, identidad que es cultural, es cierto, pero también es, en Europa, en viejas naciones, también es étnica, ¿no? Claro. Es un problema muy serio. Yo lo veo, digo, porque cuando uno ensambla el nacionalismo argentino busca, te vuelvo a decir, personalidades, ¿no? Rosas, qué sé yo, Irigoyen, Perón, San Martín, en fin. Después los liberales buscarán los suyos, ¿no? Claro. Sarmiento, Mitre, etcétera. Pero en nuestro ambiente del nacionalismo concreto tenemos esas referencias y hay como una historia reciente, porque en realidad 150 años, 200 años no es nada. 150 años no es nada. 200 años no es nada. Pero bueno, es casi reciente. Lo de ustedes son países que tienen 1000 años de historia, 800 años de historia, es decir, o más. ¿Cómo hay un revisionismo en eso para que ese nacionalismo de hoy se interprete como un nacionalismo auténtico y no un nacionalismo que lo pegan siempre con el nacionalsocialismo, con los nazis, con los fascistas? Bueno, es como que uno tiene hay un karma que parece que la historia de uno, o la historia de Rosas, acá dice, sos rosista, sos nazi. Sí, Rosas no tienen. No, bueno, es una aberración. Es una aberración histórica, ¿no? Cronológica, claro, una ucronía, ¿no? ¿Cómo encaja eso en el nacionalismo europeo? O en el nacionalismo del hoy. Europa es como una colcha, estas colchas, se dice colcha, ¿no? Se dice colcha. Cubrecama. Cubrecama con pedacitos, así trocitos de género, ¿no? Sí. Hay de todo. Yo diría que uno ve, por ejemplo, Francia, la realidad de Francia, el nacionalismo en Francia, donde también hay problemas, ¿no? En el nacionalismo. Incluso había en Portugal un gran catedrático de filosofía y filósofo, porque hizo una importante contribución a la filosofía, que fue un profesor portuense de Porto, de la ciudad de Porto, António José de Brito, un gran teórico estudioso del nacionalismo. Y él decía, donde hay dos nacionalistas portugueses, hay una escisión. Bueno, y yo creo que es un poco así en todo lado, incluso en la Argentina. Acá también. Se juntan tres y hay 5 líneas. Exactamente. Bueno, es aún peor, tal vez. Entonces yo veo que cuando uno ve el caso portugués del nacionalismo, es muy débil, no hay nada, hay muy buena gente, muy buena iniciativa, pero somos un grupito muy chico y que decidió, después de una cierta discusión en los años 90, hacer un combate a partir del sistema, en el interior del sistema. Y había otros que creían que no,
que la línea había que ser el combate nacionalista fuera del sistema, no participar del sistema. Bueno, ahí está. Uno ve en Francia, yo diría que el movimiento más importante o que tiene más proyección es el Frente Nacional, Front National, que ahora es una cosa. En la época de Jean-Marie Le Pen era otra cosa, es distinto, y después también hay sus divisiones, sus problemas. Basta con decir que la hija echó al padre, ¿no? Claro. Bueno, pero el padre lo tenían considerado como extremo. Sí, y después hubo componentes, un montón de cosas que distinto de antes. Pero todavía sigue la formación más importante, y en las últimas elecciones me parece que como agrupación única tuvieron más votos, ¿no? Y después los demás juntos, que eso es muy común, ¿no? Liberales y marxistas después hacen un frente, ¿no? El Frente Popular o lo que sea, Frente Antifascista, etcétera, etcétera, y después se llevan todo. Y después hay casos particulares, ¿no? que hacen leyes específicas para perjudicar a uno y otro. Pero yo veo interesante, bueno, las cosas bien en Francia con buenas perspectivas, en Italia también. Veo algo muy problemático en Portugal, muy problemático, a lo mejor por cuestiones específicas nuestras, ¿no? Porque nosotros sufrimos una revolución tremenda, ¿no? Que nos destrozó física y espiritualmente. Es muy, muy grave, y que en otros países no pasó. Yo veo el nacionalismo pujante en Europa Central, en Europa Oriental. Son momentos distintos y movimientos distintos, pero yo veo con alguna esperanza, sobre todo, como decía antes, problemas del sistema. La abstención, por ejemplo, uno ve abstención en Portugal de las elecciones, son los ganadores de las elecciones, la abstención, porque la gente ya está harta del sistema, o la gente piensa que, bueno, no importa nada, yo puedo estar aquí, votar o no votar, todo va a quedar igual. Nada va a cambiar. Y siempre que aparecen reacciones en contra de la disolución de los pueblos, en contra del sistema, bueno, es rotulado de, como dijiste, nazi o fascista o extremista, extrema derecha o lo que sea. Populista es una otra forma, ¿no? Claro, lo vemos también en el caso de Grecia, ¿no? Que tuvieron varios diputados presos, que se los acusó de no sé qué, también con el, ¿cómo se llama?, el amanecer dorado. Pero lo mismo en Alemania, con ASL, que pareciera como que tuvo cierto auge, tuvieron ahí de ganar las elecciones, creo que se perdió por muy poquito. Por poca cosa. Te pregunto, los ejes esos nacionales, vos planteaste muy bien, es por los musulmanes, ¿por qué? Por los musulmanes, por la integración de Europa como comunidad, por el euro en particular, por la laicité que está ocurriendo, ¿no? La falta de fe y aparte esta mezcla, ¿no?, de religiones, la ideología de género. ¿Dónde están las referencias de un pueblo? Claro. ¿No? ¿Dónde están las referencias? Todo viene sufriendo un proceso de destrucción absoluta, un materialismo, hedonismo, individualismo fanático. ¿Dónde están las referencias de los pueblos? ¿Y quién puede dar las referencias? Es cierto, uno tiene que buscar en las raíces, porque lo que hizo Europa es tremendo. Europa, sobre todo a partir del 45, rechazó sus orígenes, rechazó su religión, rechazó su historia, su identidad, su obra. Y por un lado, esto provoca reacciones que están ocurriendo en toda parte. Y ahora tenemos algunos, no sé si faros o por lo menos, porque es siempre muy difícil, sobre todo cuando uno está en términos nacionales en la periferia, ¿no?, emprender una reconquista, si yo puedo utilizar un término grandioso, ¿no?, la reconquista sin alguna potencia que pueda
orientar o ayudar o por lo menos acompañar. Es difícil, ¿no? ¿Rusia? Yo iba a llegar a Rusia. También en el nacionalismo hay distintas posiciones, ¿no? Pero yo diría que en principio es un faro. Es un faro. Y lo que se hace en Hungría, en Polonia, lo que hacen los checos, es una cierta esperanza que nos da, ¿no? que transmite a los movimientos nacionalistas en Europa. ¿Los ayuda? Es decir, puede ser referencia, pueden tal vez mencionarlo, pero... Yo no tengo información así, por lo menos por donde me muevo, de ayuda directa. Ayuda indirecta, sí, aunque sea por un apoyo moral, Claro. que es siempre importante. ¿Los recibe de repente a los referentes en Moscú? ¿El presidente Putin? Desde Portugal no tengo información, pero en algunas reuniones que existen en distintos países de Europa, sobre todo en Francia también, en España, en Italia, sí, hay una buena comunicación. Y yo quería hacer referencia respecto del nacionalismo en Europa de dos iniciativas que me parecen fundamentales y lamento que no exista algo así en Portugal, que es Casa Pound en Italia, que me parece una iniciativa fantástica, Muy buena. y el Hogar Social Madrid, que es algo impresionante. Es más socialista de izquierda, puede ser, el hogar Bueno, de Madrid. hay un poco de todo, hay una preocupación social muy fuerte, porque yo te explico una cosa, la sensación que tenemos hoy, los que vivimos en Europa occidental, es que el autóctono es ciudadano de tercera, Claro. y el otro, el extranjero, Claro. sobre todo halógeno, ¿no? Tiene todos los derechos. Es la sensación que nosotros tenemos hoy en Bueno, día. es la sensación que se está dando, no es una Sí. sensación, es una realidad, ¿no? Exactamente. Cada vez tiene más derechos, se les financia, se les da subsidios, se acompaña con, Y a los con gobiernos, viviendas, sí, lugares. y a los gobiernos no les importa nada si el autóctono no tiene cómo comer, no tiene casa, no tiene trabajo. No, todo es para el extranjero. ¿Sabes qué? Y como Casa Pound, ¿hay algunos otros movimientos que copien algo parecido? Sí, yo creo que hay una Bueno, tendencia fuera del Hogar Madrid. Exactamente, hay una tendencia que va a seguir por ahí. A mí me parece fundamental porque uno está en contacto con la gente, en Grecia contacto con el pueblo, con alimentos, con remedios, con ayuda. Es fundamental. Grecia lo hace también. Grecia ¿Sabes también lo cuál es? Nosotros lo vemos ahora en Europa en este aspecto y en realidad no nos sorprende, porque como acá pasó el peronismo y el peronismo fue uno de los principales que colaboró a ayudar a, ¿no es cierto? Entonces se gestaba como una gran comunidad organizada de ayuda social. Evita Perón, en fin, se genera, ¿viste? El trabajo a los que menos tienen, especialmente los niños, los ancianos, etcétera, el trabajo, ¿no? El concepto de Perón, ¿no? ¿Cómo va a faltar trabajo cuando está todo por hacer? Y el peronismo reconoce una sola clase de persona, es la persona que trabaja. Entonces el concepto de trabajo lo tenía muy, muy arraigado, especialmente en un país que había que hacer de todo. Por lo tanto, el peronismo representa eso. Entonces, después vienen los posperonismos, que ya no está con Perón, y empiezan las dádivas. Entonces está el plan social, el plan jefas y jefes, el plan no sé cuánto, el plan para los chicos, el plan para los grandes. Es decir, empiezan una serie de planes y ayudas que parece que nadie puede acaparar eso porque el Estado mismo se hizo dueño de eso. El Estado mismo es el Estado benefactor, pero con migajas, no con la esencia del Estado que da trabajo, que da dignidad, que los chicos estudien, es decir, ordena en forma morresiana, como diríamos, que debería usar la razón, ¿no es cierto? Y el orden. Es un árbitro, Claro. el Estado es un árbitro. Claro, no, acá no es un árbitro, acá es el ejecutor. El ejecutor, sí. ¿No es cierto? Entonces, cuando vemos en Europa que estas organizaciones empiezan a tomar simpatía por el pueblo porque hay ayudas sociales, acá ya está, eso está desgastado. Entonces habría que buscar otras fórmulas, tal vez nosotros la tuvimos antes,
fórmulas que acá cambiaran la cosa. ¿Cómo hacemos creer al argentino que la Argentina puede y que debemos hacer determinadas, que debemos, viste, defender nuestra patria, que debemos evitar que se desintegre, viste, que debemos volver a tener fuerzas armadas fuertes, que debemos poner al trabajo, en fin, la dignidad del hombre, la fe, ¿no es cierto?, que está devaluada en todo el mundo, pero bueno, la fe es lo que mueve montañas. Por lo tanto, ¿viste? Son todos complementos de ese supuesto nacionalismo que tenemos que tener todos. Eso lo vemos allá como algo que está resurgiendo y eso atrae al movimiento nacional como un movimiento político y social. Ahora, nosotros ya lo tuvimos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como una línea nueva que diga, a ver, deberían hacer esto nuevo, que esto ya lo hicimos? No pasamos por guerra, no pasamos fuera de la guerra de Malvinas, que no la vivimos acá. Pasamos una guerra, pero bueno, no pasamos lo que pasó Europa en su conjunto, pero estamos como en otra etapa, estamos en una etapa casi de desintegración. Ustedes tienen una integración europea, nosotros estamos en una desintegración regional. Bueno, la integración europea nos llevó a un punto también de casi desintegración, ¿no? Porque se exageró, se llevó la integración que inicialmente la idea. Es muy interesante el proceso de construcción europea, como suelen decir, porque empezó como un engaño a la gente. La gente fue engañada porque pensaban que al principio era una iniciativa económica que ocultaba un objetivo político de gobierno único, ¿no? Y ahora sufrimos los efectos de todo eso y produciendo reacciones. Pero yo diría que acá en la Argentina, si ustedes y otra cosa, las iniciativas tanto de Casa Pound como del hogar social es porque hay en Europa una cosa que acá a lo mejor no hay, es que allá se ve claramente la población nacional y la población extranjera, ya a niveles tremendos. Y uno ve y uno siente a diario la discriminación del nacional. Acá creo que no ha llegado a tal punto. Pero ustedes ya tienen una experiencia anterior. ¿Y por qué no van a buscar en los ejemplos anteriores las soluciones de estos problemas? Hay que diseñar un nuevo sistema, un nuevo sistema político, porque con el sistema político que existe va a ser muy difícil solucionar estos problemas. Bueno, esos sistemas que se utilizan políticos es la democracia, que ya lleva 200 años, estamos entrando en el siglo XXI, y la democracia demostró que no es el gobierno de la mayoría, porque son corporaciones que financian a los pequeños o los ricos o los millonarios, que son los que llegan elegidos por el marketing, ¿no? Es el mejor sistema que el dinero puede comprar. Exacto. La partidocracia. Exacto. Y si uno sigue, y yo digo acá en la Argentina y en Europa también, si uno sigue con un sistema basado en el mito, bueno, hay un mito, se habla eso tanto, lo transforman en religión. Nadie puede alterar la democracia, es la democracia y no existe. Es impresionante porque es un sistema, un régimen que combatió el altar y el trono, ¿no? El altar y el trono. Lo combatió y lo envió a la guillotina. Y construyó un sistema absolutamente dogmático, donde hay una religión, una falsa religión, una religión de fanáticos, una religión que no puede ser discutida, que tiene sus dogmas, su liturgia, sus sacerdotes, ¿no? También tiene sus mártires, tiene su índex, ¿no? su infierno, su hoguera. Bueno, es una cosa impresionante. Pero los mismos que Mojas hablaba de un sistema donde la libertad, donde la autoridad está arriba
y las libertades en plural abajo. Y Salazar hablaba del problema político como encontrar la síntesis, el equilibrio perfecto entre la autoridad necesaria, porque es necesaria, y la libertad posible. Y nosotros invertimos todo. Pero un sistema que habla de la soberanía popular, pero que en realidad es un mito, que habla del sufragio universal, bueno, la mentira universal, que puede ser irresponsable también, y de la partidocracia, es el régimen de la plutocracia por excelencia, ¿no? Entonces no hay una correspondencia entre los anhelos del pueblo real y los resultados del sistema político, ¿no? Es verdad, cómo está totalmente desnaturalizado, aparte destetado, como diríamos acá, no tienen ningún asidero. El tema de la ideología de género también marcó mucho, y el aborto, nosotros estamos transitando ahora, bueno, ya va a haber pasado cuando salga este programa, o probablemente no, el miércoles que viene. Se va a votar la posible despenalización del aborto. En realidad hay 7 proyectos. Los 7 proyectos son 7 proyectos abortistas, ¿no? Entonces, los diputados están lidiando entre los 7 proyectos. No hay un proyecto pro vida, ¿no? Porque no han aceptado el proyecto pro vida. Entonces, estamos lidiando en una Argentina que quiere matar al más inocente. Y han creado esto del pañuelo verde, como las madres de Plaza de Mayo tenían el pañuelo blanco, es decir, buscan los símbolos de establecer ese impacto. Y lo ves en chicas, en chicas de colegios católicos, ves en funcionarios públicos, ves en el propio gobierno, ves en la calle mujeres que parece como que hubieran perdido la noción de la vida y de nuestra cultura, que no era destructiva ni autocensurada ni tampoco criminal. Yo quiero usar una expresión bastante fuerte. Yo soy católico, no tengo ningún problema en decirlo, al contrario, también, y estoy con la tradición, con la tradición bimilenaria de la Iglesia. Pero a mí, yo quiero hablar del tema de dos formas. Por favor. Hay el aspecto religioso, pero si yo lo dejo de lado, yo diría, bueno, a mí me parece y yo veo la misma cosa en Europa, las sociedades, uno acepta todo, pero las sociedades en proceso de disolución, cuando llegan al punto del aborto libre, que es el asesinato de una criatura humana inocente e indefensa. ¿Y en qué lugar? En el útero de la progenitora, que le dio la vida y ahora le da la muerte. Y no solamente la muerte con tortura previa, ¿no?, de las formas más bárbaras, a un ser que tiene desde su primera célula un ADN distinto del progenitor y de la progenitora. No quiero decir padre y madre porque sería demasiado. Creo que es algo realmente demoníaco, es la única explicación que yo tengo, porque yo vi, por ejemplo, en Irlanda, que fue una nación celta, una nación rural y una nación católica, era sinónimo, irlandés, católico, católico irlandés. Y pelearon con los ingleses durante cuánto tiempo por el tema religioso también, los católicos, los protestantes. Una barbaridad. Y cuando uno ve las manifestaciones en las plazas en Dublín, después de la votación, la alegría, el fanatismo por una cultura de la muerte. Yo creo que las sociedades que llegan a este punto son sociedades que ya están podridas. Es muy serio. Europa Occidental ya está en todo lado, ¿no? Ideología de género. Ustedes deben saber, por ejemplo, en Alemania hay una gran cantidad de familias católicas, por supuesto más en el sur, en Baviera, por ahí, que no permiten
que los hijos de 5, 6, 7, 8 años vayan a la escuela del Estado, ser indoctrinadas con ideología de género. Entonces, ¿qué pasa? Gobierno actual, señora Merkel, la policía va a la casa, lleva la mamá 40 días y dejan los hijos con el padre. Después vuelven, dejan la madre, se llevan el padre 40 días, porque los padres no permiten que los hijos chicos sean indoctrinados por la ideología de género. Ahora, lo que culpaban del nazismo, quedó corto, quedó corto, quedó corto que los nazis. Exactamente, quedó corto. Y todo esto está siendo aplicado en distintos países de Europa. Hay una verdadera persecución a un grupo de países centroeuropeos o europeos orientales más bien, donde se defiende la familia, se defiende la vida del por nacer, etc., como Polonia, los checos, Hungría, etc. Y uno siente, hay programas en la televisión portuguesa, yo he visto un programa en la televisión portuguesa en contra de Hungría, en contra del gobierno húngaro, en contra de Orbán, hecho por la televisión portuguesa, de un país que formalmente es socio, ¿no? Es compañero en la Unión Europea, contra Orbán, un programa de 1 hora. Un absurdo, porque defiende la familia, defiende las fronteras, defiende la identidad de Hungría. Pobre, es crimen. Polonia también se manifestó hace Exactamente, exactamente. Yo le digo una otra cosa. Aún en Francia, tierra de la revolución y también, gracias a Dios, de la contrarrevolución, pero en defensa de la familia, los franceses logran poner 3 millones de personas en la calle. En Portugal, como nosotros decimos, Portugal abrilino, Portugal producto de la revolución de abril del 74, para defender la vida, ¿qué hacemos? Nada. Y cuando juntamos gente que 30, 40 personas, es una vergüenza, una vergüenza. Así que hay distintos grados en Europa. Algunos todavía se mantienen, hay una buena porción sana de la sociedad. Sí, ¿y qué hacemos con la insana? Bueno, por un lado rezamos, por otro lado tenemos que seguir convenciendo, trabajando, ¿no? Es increíble que haya que convencer a las mujeres que no tienen que matar a su hijo con una idea de libertad individual o de derecho individual. Porque los datos científicos están ahí. Claro, ¿Qué escribió, qué dijo la Academia Argentina de Medicina? Ahí está, desde el momento de la concepción. La primera célula ya tiene un ADN distinto, ya es una persona humana que tiene información, que tiene derecho a su futuro. Como el niño que crece a viejo. Exactamente. Marcos, quería preguntarte lo último. Bueno, creo que ha sido valiosísimo, creo que ya nos fuimos un poquito el tiempo. Y por supuesto vas a haber dado una conferencia, que la vas a dar pronto, pero este programa va a salir después. De todas maneras vamos a promover tu conferencia para que por lo menos vayan muchos amigos a escucharte, porque coinciden con Salazar, coinciden con Borrás, te han escuchado en otras oportunidades, tanto Antonio Caponeto, que es un referente importante del nacionalismo católico, y para nosotros es importante que estés en Argentina, que nos des esta oportunidad de conversar. Vamos a ver si grabamos esa conferencia también. Es una segunda patria. Lleva la Argentina en el corazón, siempre. Nosotros también llevamos tanto Portugal y América en general. Tenemos un gran cariño, especialmente por Europa, del cual la vemos siempre como un referente. Lo que pasa es que un poco como dice Alberto Vuela, ahí Europa ya es una naranja exprimida, no va a dar más nada de lo que ya dio. Bueno, ¿Ves esperanza en América? ¿Hay esperanza en América? Sí, yo creo que sí. Yo creo que está menos, ¿cómo se dice? Menos dañada que Europa. ¿Contaminada? Menos contaminada que Europa. ¿Te parece? La Internet está contaminando todos los medios digitales. Pero hay que tener mucha precaución, porque todo lo que se produce de malo allá viene acá muy rápidamente. Pero yo creo que ustedes todavía tienen reservas.
Y si me permites un comentario respecto a la Argentina, y yo siempre allá en Portugal y en Europa estoy insistiendo con eso. Acá, cuando vengo a la Argentina, es realmente, como decía Proust, de la Acción Francesa, cuando leía el periódico que hacía una cura de altitud mental. Yo me explico, porque acá todavía hay, bueno, gente como ustedes, haciendo aquí un gran esfuerzo con el canal, hay librerías, hay editoriales, hay conferencias, hay charlas que están en el buen camino, cosa que nosotros allá no tenemos, ya no tenemos. Así que todavía hay una posibilidad acá. Hay gente valiosa todavía, ¿no? Sí, Están muriendo los viejos grandes valiosos, pero bueno, hay gente valiosa joven todavía que está tomando la posta para seguir adelante. Si Dios quiere. Muy bien. Marcos, muchísimas gracias. Bueno, vamos muchas a tener gracias más, a ustedes. vamos a tener, espero que des un curso en CEPA el próximo viaje y sigamos conversando un poquito más. Cuando yo lea tu libro y podamos profundizarlo un poco más al tema. Gracias a ti y gracias a vos. Gracias a los dos míos. Gracias a vos también. Excelente estadía. Muchas gracias. Próximo viaje y seguiremos en contacto algún día que entrevistes a algún valioso portugués. Voy a hacerlo. Me parece importante. Para TLV1. Creo que la audiencia de TLV1 le va a encantar. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Creo que la visión europea como la Argentina ha sido clara. Todos. Siempre se decía la Argentina es la luz del mundo, la luz que puede... Ojalá que así sea, ¿no? Hay profecías y todo que dicen como que la Argentina... El tema es si la Argentina va a ser la luz por un nacionalismo real, espiritual, trascendente, o va a ser geográficamente la luz de los nuevos ocupantes de la Argentina, ¿no? Porque ahí tenemos Israel peleando acá, Inglaterra por el otro lado, Estados Unidos, China, Rusia no, pero de todas maneras estamos viendo que acá hay un tironeo, y para que haya tironeo tiene que haber poca resistencia. Entonces en la poca resistencia está todo este proceso de desguace, de conflictos sociales, de conflictos de ideología de género, de conflictos con relación a la vida, de conflictos económicos, de conflictos culturales, ¿no? Como dijimos muchas veces, yo preguntaba si estamos en guerra. Si la gente si uno preguntara si estábamos o no en guerra, creo que muchos contestaron abajo. Pero la verdad, usted póngase a pensar, ¿estamos o no estamos en guerra? Hicimos un programa anteriormente sobre el tema de las armas de fuego, ¿no? ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? Bueno, la guerra puede ser bélica, pero hay guerras otras, guerras semánticas, guerras ideológicas, guerras por internet, económicas, culturales, bueno, la estamos viviendo, nosotros estamos en una guerra. Estas reacciones que estamos haciendo son reacciones de combate. Tal vez nos llevamos un fierro, pero sí estamos combatiendo con la palabra, con el intelecto, con el esfuerzo, con la tecnología. Y lo que queremos es justamente rescatar a la Argentina de nuestro punto de vista por un tema de bien común y bien general, tomando lo mejor de los que nos han dado hasta ahora lo que tenemos para el futuro y para que todos nos proyectemos al futuro sin que nos matemos unos a otros. Es eso, Europa ya lo pasó, lo aprendió y lo está viviendo también hoy en día. Capaz que siguen teniendo futuro porque Europa va a seguir siendo Europa. El tema es nosotros, si nosotros seguimos siendo nosotros o nosotros vamos a ser otros. Ese es el dilema. Y ahí es donde todos deberíamos pensar. Tal vez el pensamiento de Morraz, ¿no es cierto?, de Olivera Salazar debería, hacer sentido en lo nuestro, ¿no? El sentido de la razón y el sentido del orden, ¿no? El sentido del positivismo analítico, el análisis que habría que hacer en muchos de los temas que ha planteado claramente Marcos. Ojalá, todos estos programas sirven para pensar, para cuestionarse. O sea, sirven, tal vez no sirven, para algunos no, pero para muchos de los que nos ven sirven, porque es una forma de mover un poco las ideas. Digo que nosotros es como que movemos el agua, porque lo que está estancado abajo puede empezar a flotar. Bueno, eso es un poco lo que queremos hacer, mover un poco así para que las ideas surjan. Tal vez eso nos va a ayudar a encontrar el camino o resistir ante el enemigo. Los espero en otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero, y gracias por acompañarnos. Chao.